Un saludo para todos, que Dios les bendiga. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio bíblico y vamos a seguir la segunda parte del tema idea bíblica del pecado. Y tomamos como referencia en Santiago capítulo 2 versículo 9 que dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Consideremos en primer lugar que el pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad. Es imposible tener un concepto correcto del pecado sin verlo en relación con Dios y con su voluntad. Y por lo tanto, se habla del pecado como falta de conformidad con la ley de Dios. Esto es indudablemente una definición formal correcta del pecado. Pero, ¿cuál es el contenido material precioso de la ley? ¿O qué es lo que la ley demanda? No hay duda acerca de que la gran demanda central de la ley es amar a Dios. Jesús resumió los dos grandes mandamientos diciendo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, etcétera, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Y desde el punto de vista material, la bondad moral consiste en amar a Dios. Entonces el mal moral tiene que consistir en lo opuesto. El mal moral es separación de Dios o oposición a Dios, odio a Dios. Y esto se manifiesta en constantes transgresiones de la ley de Dios en pensamientos, palabras y obras. La Escritura ve el pecado en relación con Dios y con su ley, ya sea como está escrita en las tablas del corazón o como fue dada por Moisés, siervo de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 12 al 14 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo, escribiendo en Romanos 4:15, dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Juan en su primera carta 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En segundo lugar, consideramos que el pecado incluye tanto la culpa como la corrupción. La culpa es el estado en que se merece la condenación o en el que se siente merecer el castigo por la violación de la ley o de un requerimiento moral. La culpa expresa la relación que el pecado tiene con la justicia o con el castigo de la ley. Pero aún esas palabras tienen doble significado. Pueden denotar una cualidad inherente del pecador, es decir, su demérito, su maldad o su culpabilidad que lo hace digno del castigo, a lo que Damney llama culpa potencial. La culpa es inseparable del pecado. Nunca se le encuentra en alguien que no sea personalmente pecador. Pero por cuanto todos pecaron, todos son culpables. Y es permanente, la culpa es permanente en una forma tal que una vez que se le tiene, no puede quitarse por medio de un simple perdón. Pero también la culpa puede denotar la obligación de satisfacer la justicia, es decir, de pagar el castigo impuesto al pecado. Según Demney, le llama culpa actual.
Ese castigo o pena actual no está inherente en el hombre, pero el edicto penal del legislador es el que fija el castigo de la culpa. La culpa actual puede ser removida personalmente o por medio de un sustituto, mediante la satisfacción de las justas demandas de la ley. Consideremos la que dice o lo que dice la Escritura al respecto. Mateo 6:12 dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, hay una condición para ser perdonados en este caso. Romanos 6:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En el capítulo 5, versículo 18 sigue diciendo Mateo: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, oiga esto, vino a todos los hombres, esto es impresionante, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. En Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por corrupción entendemos la contaminación inherente a la cual está sujeto cada pecador. Esto es una realidad en la vida de todo individuo. No se concibe sin la culpa, aunque como incluida en una relación penal, puede concebirse sin una inmediata corrupción. Pero siempre le sigue la corrupción. Todo el que es culpable en Adán tiene que ser, como resultado, nacido también con una naturaleza contaminada. Los siguientes pasajes de la Escritura nos confirman. Ahí tenemos en Job 14:4, dice Job: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Mateo 7:15-20 Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. En el día de hoy hay tanta apostasía y tanto falso maestro enseñando a su manera, interpretando la Biblia a su antojo. Pero los frutos son los que dan la evidencia de que si es verdad o mentira lo que ese hombre dice. Romanos 8:5-8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En tercer lugar, consideremos: el pecado tiene su asiento en el corazón. Bueno, esto es lo que se considera, y vamos a verlo así. Dice que el pecado no reside en ninguna facultad del alma, sino en el corazón, que es lo que la psicología bíblica enseña, porque se considera el corazón como el órgano central del alma y del cual fluye la vida, y de este centro se esparcen sus influencias y operaciones al intelecto, la voluntad y los afectos, en suma, a todo el hombre, incluyendo su cuerpo. En su estado pecaminoso, todo el hombre es objeto de desagrado de Dios. Hay un sentido en el que se puede decir que el pecado se originó en la voluntad del hombre,
Pero al decir voluntad no designamos un acto volitivo, sino más bien la naturaleza volitiva del hombre. Se considera que había una tendencia del corazón por debajo del acto volitivo cuando el pecado entró en el mundo. Proverbios, hablando sobre esto, en el capítulo 4, versículo 23, dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? En Hebreos 3, 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. En Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tomamos aquí estos textos apoyando lo que la psicología bíblica enseña, pero todos sabemos que la responsable de los pecados del hombre es el alma. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. El corazón no es más que un músculo que bombea sangre, pero por su importancia dentro de los órganos del cuerpo es considerado por la psicología de esta manera. En conclusión, el pecado no consiste únicamente en actos externos, sino también en hábitos pecaminosos y en una condición pecaminosa del alma. El estado pecaminoso es la base de los hábitos pecaminosos y